Saludos cordiales a todos nuestros oyentes y bienvenidos una vez más a Saludablemente a tu oído. El día de hoy hablaremos sobre salud prenatal y las responsabilidades que las unidades educativas de nuestro país, Ecuador, enfrenta a los embarazos adolescentes. Como bien sabemos, esta es una realidad inevitable, en donde bajar las incidencias es algo difícil, pero queremos descubrir, toda la sociedad, cuáles son los roles que desempeñan las autoridades en las distintas unidades educativas. La etapa del embarazo para una mujer es un periodo muy relevante, tanto en su salud como para el nuevo ser que se está formando, sobre todo en la adolescencia, ya que ni su cuerpo, estado emocional y mental están preparados para este proceso. Por ello, el entorno escolar juega un rol fundamental en su accionar y seguimiento en estos casos, ya que las jóvenes pasan mucho tiempo en la institución. En el ámbito educativo, los autores principales para el desarrollo pleno del embarazo adolescente son el DC, que es el Departamento de Consejería Estudiantil, el personal directivo o las autoridades de las instituciones, los docentes, los estudiantes en maternidad o paternidad adolescente y sus respectivos familiares. A continuación, indicaremos cuáles son las funciones que desempeñan cada uno de ellos para que este proceso sea exitoso. El Departamento de Consejería Estudiantil, en casos de embarazos adolescentes, hace un respectivo seguimiento a las estudiantes o estudiantes y su familia. También se encarga de asesorar, informar y coordinar con la institución las nuevas estrategias de apoyo para la nueva etapa que van a vivir estos estudiantes. Entre estas están las siguientes actividades: registrar una lista actualizada de todos los adolescentes en esta circunstancia, identificar si su condición de maternidad fue por un producto de violencia sexual o por relaciones sexuales consensuadas. También acoger a este grupo y señalar que el establecimiento dará todo su apoyo con la flexibilización académica, es decir, entrega de tareas y procesos de evaluación de acuerdo al tiempo del estudiante. No incita a que sus compañeros discriminen o culpabilicen al adolescente por la condición de maternidad o paternidad, es decir, que también se encarga de lazos de empatía generar en sus compañeros. El DC está abierto también a escuchar todos los miedos, inquietudes y dudas que puedan tener las estudiantes, ofrecerles una información de fuentes fiables como la OMS, el OPS o la UNFPA, que es la Agencia de Naciones Unidas de la Salud Sexual y Reproductiva. Todo esto para que las personas, es decir, los estudiantes, compartan la información con los profesionales de salud y la familia. En caso que los estudiantes no hayan avisado a sus padres, se acuerda una estrategia para que el DC y los estudiantes hagan conocer el hecho a sus familias. También otra de las acciones o retos es identificar qué dificultades se pueden presentar durante el embarazo y proponer alternativas de solución. Apoyar también a la adolescente embarazada a comprender el nuevo proceso de su vida, es decir, el cambio físico que va a dar o también el cambio emocional o las nuevas relaciones interpersonales que va a experimentar. Esto también se replica en el padre, en este caso comprender las responsabilidades nuevas que implica ser padre, los posibles retos que va a vivir, experiencias positivas y negativas. Facilitar el descubrimiento de habilidades es otra de las metas
del Departamento de Consejería, ya que si un padre o una madre es hábil para el bordado, pueden darle señales de microemprendimiento para que puedan generar una fuente extra o fuente general de empleo y de esa manera sustentar la nueva familia. Finalmente, también hacen un trabajo extramural con el Ministerio de Salud Pública para que favorezcan el vínculo y acceso de los estudiantes a estas entidades para información o controles médicos y asesorías en anticoncepción. El acompañamiento del Departamento de Consejería Estudiantil es durante y después del embarazo. Por ello, incitan y promueven a los estudiantes en esta situación de maternidad o paternidad la permanencia en la institución educativa a través de los apoyos socioemocionales y académicos. Sin embargo, existen estudiantes que se retiran en este proceso educativo, por lo cual no va a abandonar el DC su seguimiento, sino motivar a la reinserción o identificar los motivos de la deserción escolar. Por ello es vital la visita domiciliaria. Cuando los adolescentes se convierten en padres o madres, también deben ser empoderados con las nuevas responsabilidades que van a compartir. Y en este caso, para que puedan continuar con sus estudios académicos. Otra forma también de motivación es promover hábitos de autocuidado durante y después del embarazo e identificar sus fortalezas y potencialidades. Es importante que ellos identifiquen entidades públicas o privadas locales que brinden servicios de estos cuidados de salud, los apoyos financieros y la información relativa a la situación de maternidad, paternidad y prevención de embarazos subsecuentes. El reto para el personal directivo de las instituciones es garantizar también la permanencia de los estudiantes, coordinando la implementación de adaptaciones curriculares. Entre esto es no exigir el 85% de asistencia a clases durante el año escolar, siempre que la causa de las inasistencias esté relacionadas con la atención de salud prenatal, postnatal o cuidados de los hijos en camino o nuevos hijos. Esto debe ser justificado con el certificado médico. Permitir también a las madres adolescentes la adopción de su uniforme escolar y también el uso de instalaciones seguras durante los recreos, por ejemplo, bibliotecas o aulas. Facilitar a la madre y el padre adolescente el cumplimiento de los controles prenatales, siempre motivando a que vayan los dos a estos controles acompañado de un certificado médico para su justificación. Bajo responsabilidad del personal de salud que atiende el caso, se facilitará la inclusión y participación del o el adolescente en el programa de atención educativa hospitalaria y domiciliaria. Esto permitirá recibir en casa los contenidos y materiales escolares durante el periodo de convalecencia u hospitalización. A su vez, se debe garantizar el derecho de licencia materna, es decir, las 12 semanas para la madre y el padre 10 días. En este tiempo se facilitará la continuidad del ciclo académico mediante tutorías y seguimientos. Generar las facilidades, por ejemplo, espacios y permisos para que la madre pueda dar de lactar a su hijo o hija y extraerse oportunamente la leche y conservarla de una manera segura. Para finalizar, los directores serán encargados de garantizar la ejecución de actividades participativas de promoción y prevención en beneficio de los derechos de adolescentes, mujeres y hombres que se encuentren en esta situación.
actividades que competen a los docentes con relación a sus estudiantes en situación de embarazo o paternidad son las siguientes: realizar las respectivas adaptaciones curriculares que el estudiante o la estudiante requiera. También flexibilizar el horario académico que resguarde su derecho a la educación y también facilite la permanencia y participación en la institución. Otorgar las facilidades necesarias que la adolescente embarazada o padre adolescente requiera en procesos de evaluación. También no se debe exigir a la adolescente embarazada cumplir actividades físicas que bajo recomendación médica estuvieran eximidas de realizar. Por el contrario, no se las debe excluir a las adolescentes en situaciones de actividades educativas como ferias, eventos, buscando la forma de garantizar siempre su seguridad y protección durante su desarrollo. Mantenerse en comunicación frecuente con la familia es otro reto para informar sobre el avance académico, las medidas de adaptación implementadas o los posibles signos o síntomas que alerten algún problema físico, emocional o social que pueda estar experimentando los adolescentes en esta etapa. También evitar la discriminación o juicios de valor inadecuados con respecto a la maternidad o paternidad del adolescente por parte de sus compañeros o docentes. Fortalecer la comunicación activa con el docente o el adolescente también es otro reto que permita consolidar un vínculo de apoyo y confianza dentro de la institución. El equipo docente debe fomentar la comunicación con el departamento de consejería a fin de asegurar un trabajo en equipo en busca de un mayor bienestar de sus estudiantes. Frente a todo a este apoyo por parte de la institución educativa, los deberes o competencias de los estudiantes y familiares, en este caso sea la madre o el padre adolescente, es continuar con sus estudios, en caso de que su decisión sea así, justificar las inasistencias con los certificados médicos mencionados y asistir a los controles médicos prenatales y postnatales. Y por parte de la familia, no debe faltar el apoyo incondicional al estudiante, madre o padre o conjunto, en la continuación de sus estudios y el desarrollo integral, acompañado de las decisiones que tome con respecto a su vida personal, académica y profesional.